Y ya regresamos a la segunda hora del programa, 9 minutos. Ya pasaron de las 7 de la tarde y seguimos prendidos aquí en Radio La Plata 90.9. La temperatura seguimos en la misma, 21 grados 8 décimas, humedad del 52% y el cielo parcialmente nublado, aunque está saliendo el sol, así que no sabemos qué va a pasar, pero bueno, por el momento así es la temperatura en estos momentos. Ahora sí, lo prometido es deuda porque llega una nueva edición de Panorama Económico, ¿sí? Con los chicos de Open Economía, con la presencia de Kevin Castillo y la participación especial de la economista Anabela Freidenbach, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gracias Anabela. por la invitación. Por favor, un gusto, gracias por estar acá. Kevin, ¿cómo viene todo? Muy bien. Muy bien, sí. Nos ausentamos las últimas semanas porque, bueno, estuvimos de elecciones en la Facultad de Ciencias Económicas. Les mando un abrazo grande a la agrupación en la que estoy, que es Mujeres Económicas. Felicitaciones a todos los chicos. Así que, bueno, nada, pero retomando un poco la agenda económica. Bien. Y bueno, hoy vamos a hablar del presupuesto de La Plata. Uf. Que estaba interesante. Bueno, le vamos a pegar un poco a la gestión municipal, ¿no? Vamos a hablar un poco de Total libertad. Totalmente, como siempre. Ustedes, bueno, nos facilitaron los datos del presupuesto. Primero que nada hay que decir que con Anita estuvimos laburando bastante y es bastante complicado acceder a la información tanto del municipio como de los municipios en general de la provincia de Buenos Aires. Ahí hay una materia pendiente, me parece, sí, en temas de transparencia, de presentación de la información y de que sea ordenada, del acceso, claramente, de que sea prolija. La verdad que La Plata no es la excepción a eso, todo lo contrario, es bastante desordenado el acceso a... Que es un derecho que todos los ciudadanos tienen. Sí, es un derecho a poder discutir, digamos, en qué se utiliza el dinero del municipio y entre otros aspectos. Y bueno, la verdad que es bastante escueto el trabajo realizado por la municipalidad en la presentación y en la información que brinda, pero bueno, un poco nos la ingeniamos para ver qué podemos hacer. Es algo igual que es común en los municipios de Lamba y demás, está bastante flojo eso, así que esperemos que si nos está escuchando Garro tome nota, o algún funcionario. Sí. Claro, totalmente. Tomen un poquito de nota. Pero bueno, a ver, ¿qué tiene de interesante el presupuesto de la Ciudad de La Plata y qué tiene de interesante discutir esta ciudad? A ver, en una perspectiva personal yo pienso que esta ciudad tiene ciertos privilegios que no tienen otras ciudades de Lamba e incluso de la provincia, que es la sede del gobierno provincial, tiene dos clubes importantísimos a nivel nacional. Totalmente. Se podrá diferir cuál es, claro, acá me dicen uno, sí. Pero la verdad que tiene dos clubes muy importantes a nivel nacional. Tiene la universidad, la segunda universidad más importante del país, una de las más importantes de Latinoamérica. Tiene el cordón frutícola más importante del país. Claro. O sea, tiene una serie de elementos. Es una de las pocas ciudades de nuestro país que fue planificada concienzudamente, ¿no? Es una ciudad modelo incluso a nivel mundial. El mundo miraba a Argentina y miraba a la ciudad de La Plata admirado por su planificación y por su concepción. Entonces, podríamos decir que Garro tiene una ciudad que en los papeles debería ser más o menos, no digo sencilla, pero sí debería tener algunos elementos o herramientas. Algunas facilidades. Claro. Algunas facilidades o algunos diferenciales que no tienen otras ciudades y que eso podría permitir que la ciudad de La Plata sea una ciudad modelo. Totalmente. Sin embargo, no es lo que vemos en el día a día. Vemos que hoy a veces estamos botando cordones y veredas. Vemos que acá en el mismo tenemos una municipalidad que aún tiene una obra de reemplazo de veredas que a duras penas la está terminando. Entonces vemos que hay ciertas problemáticas en la ciudad que no están resueltas. Ni hablar de los barrios periféricos que tienen, digamos, si acá en el casco urbano lo vemos un poco abandonado, imaginémonos los barrios de la periferia donde realmente hay múltiples carencias que el gobierno de la ciudad no ha tenido voluntad política de resolver. Y esto se refleja, de hecho, en el presupuesto. Exacto. Bien. Exactamente. El presupuesto para el año que viene va a ser el doble del sancionado en el 2022. En el 2022 teníamos 27.127 millones de pesos. Ahora va a pasar a 54.333. Es un crecimiento mayor al 100%. En términos reales es un 1,4%. Es decir, tenemos un presupuesto mejor que el de 2022. Un poco mejor. Acá habría que discutir, ¿no? Porque siempre en las discusiones de presupuesto, por lo menos me pasó en la ciudad de Buenos Aires, cuando el gobierno de la ciudad es del signo contrario al gobierno nacional y provincial,
dicen que este crecimiento es solamente por inflación, pero acá hay un crecimiento real de los recursos. ¿Será que hay crecimiento económico o será que hay aumento de impuestos? Claro. Yo les recomiendo a Garro decir que hay crecimiento económico, porque no creo que sea muy bueno decir que hay aumento de impuestos. Pero bueno, hay un crecimiento en términos reales del 1,4%, y vemos que eso no se refleja en partidas sociales o en áreas sociales como sí lo hacen en otros municipios, que después Ana va a contar bien, pero nosotros tenemos una situación en la ciudad de La Plata, que es el gasto por finalidad de función en servicios sociales. Pasamos en 2018 de un 61% a un 50,3% en 2023. ¿Qué es lo que pasó en el medio? O sea, ¿por qué en 2018, 2019 había un gasto social tan elevado y por qué ahora baja? Ahí podemos decir que el gobierno de Garro, durante los últimos 2 años del macrismo en Nación, tuvo que meter gasto social fuerte por la situación recesiva, económica que estaba sucediendo en nuestro país, y el hambre y la pobreza que se estaba generando, y eso obligó al municipio, en un contexto donde el gobierno nacional y el gobierno provincial, que estaban ambos comandados por Macri y Vidal, no tenía demasiada iniciativa en cobertura social. Los municipios de la provincia de Buenos Aires tuvieron que hacer un esfuerzo extra en contención. Hoy vemos que ese número está bajo en términos históricos, en la historia reciente. Ni hablar en pandemia, ¿no? Que algo tuvo que hacer un esfuerzo mayor. Ahora estamos en niveles históricamente bajos. Entonces podemos decir que parte de eso, de que podría decirse que hay una situación mejor económica, o también podría decirse que el gobierno de la provincia, con Kicillof y Nación, están teniendo una política de gasto social elevada que permite aliviar las cuentas fiscales de los municipios y permite descomprimir ese gasto de los municipios. Después nosotros teníamos, respecto de seguridad... No, claro, que lo que vemos principalmente del presupuesto 2023 es que destina del presupuesto un 6,5% a salud nada más y un 7,5% a seguridad. Es muy poco. Y en contraposición, destina lo que es la Secretaría de Cultura un 38% del presupuesto. ¿Sí? Si bien la Secretaría de Gobierno, la Secretaría destina un 38%, pero incluye el área de recolección de residuos y barrido. Sí. Si bien esa rama es importante, si excluimos de la partida ese rubro, podemos decir que en el presupuesto se destina un 15% a la Secretaría de Gobierno, que es muchísimo, es mucho más de lo que se destina a salud y a seguridad, que son claves, ¿no? Claro, son ejes fundamentales, claro, ¿no? Sí, ahí también es interesante también cómo se asienta en el trabajo del gobierno provincial, porque acá en la ciudad tenemos un montón de hospitales provinciales. Sí. Entonces ahí es posible que la gestión municipal se relaje en esos aspectos, porque bueno, ya al ser la sede del gobierno provincial y al tener hospitales importantes en la zona, no tenga la obligación de apostar al gasto en salud como si lo tienen que hacer otros municipios de la provincia. Entonces ese es como un tema interesante, en donde también vemos como ejemplo cómo se toma lo nacional y lo provincial para desligarse. Claro, y refleja la importancia que le dan a cada secretaría, es tremendo. Sí. No, y además volviendo al tema de salud, yo no sé si diría, o sea, como que se relaja, diría, o sea, descansa en en el rol que toma la provincia, ¿no? Y con esto que mencionabas de los hospitales provinciales, lo que genera un gran problema también en los hospitales provinciales, porque nuestra ciudad tiene, creo que 6, si no más, hospitales provinciales, a diferencia de muchísimas otras, qué sé yo, por poner un ejemplo, Mar del Plata tiene 2, o sea, nuestra ciudad tiene muchísimos hospitales provinciales, y al tener tantos recibe muchísima gente de toda la provincia e incluso del país en los hospitales que son referencia. El hecho de que el sistema público en el primer nivel, que son los centros de atención primaria, los CAPS, que son municipales, no tengan la inversión que requieren, genera un problema para la provincia también, porque genera una sobredemanda en los hospitales provinciales, ¿no? Es toda la población de La Plata que quizás podría ir en los casos más leves a los CAPS, bueno, terminan los hospitales provinciales, ¿no? Ahí se ve cómo esto que decían ustedes, cómo se empieza a entrelazar la política, si se quiere, más local con la política provincial. Sí, exactamente, y además ahí el costo de la sobredemanda, del exceso de demanda en los hospitales públicos, obviamente lo absorbe la provincia, digamos. Ahí
en la Claro, pintura sí, Garro sí. o el gobierno municipal no aparece. Después en lo que es promoción y acción social, que ahí estamos hablando de la ayuda económica a las familias que pasan por una situación difícil, pasamos en 2018 del 3,2% de presupuesto a un 2023 en donde vamos a estar en el 1,7%, que es bajo. Totalmente. Sí, la mitad. Sí. Bajo cualquier Menos. parámetro, digamos. Imagínense que en el 2019, cuando fue el pico de la recesión del gobierno de Macri, la asistencia social era de un 6,7%. Y en pandemia fue arriba del 10%. Mucho más elevada, claro. Mucho más elevada. En 2022, con la mejora económica del país, de la coyuntura en general, bajó un 3,8, que era un nivel más o menos normal, pero ya el año que viene es un 1,7, digamos, que es bajísimo. Y uno puede decir, bueno, quizás el modelo de la ciudad, del actual gobierno de la ciudad, no esté vinculado tanto a asistencia social o a contención social a través de servicios sociales, de salud y demás, sino capaz que está más orientado a generar grandes obras de infraestructura o a la planificación de la ciudad. Bueno, Tampoco sucede. tampoco sucede, los números son bastante bajos. Ahí Ana, si querés pues... Sí, destina un 5% del presupuesto únicamente a obra pública, cuando otros municipios, como por ejemplo Berazategui, destina el 24%. Es Claro. abismal la diferencia. Así sucede con varias partidas. Por ejemplo, Berazategui, lo que es la salud, destina un 12%, el doble de lo que destina La Plata. Y en lo que es desarrollo social también sucede lo mismo. Un 3,6% que destina La Plata, 6,2% destina Berazategui. Por ejemplo, para lo que fue el presupuesto de 2022. Sí, también cabe destacar que la ciudad de La Plata tiene un presupuesto per cápita bastante más elevado que la ciudad el resto de los Berazategui, municipios, por ejemplo, que tiene un Exactamente. 40% más per cápita 40% más. aproximadamente. Y si comparamos, por ejemplo, con otro municipio, con La Matanza, que es un municipio históricamente Sí. demonizado Sí, sí, sí. Sí. por la utilización de sus cuentas públicas y demás, a ver, La Plata tiene un presupuesto per cápita 150% mayor al de La Matanza. En salud, sin embargo, La Matanza destina un 20,6% Claro. y La Plata un 6,5%. En asistencia social, La Matanza destinó entre 2018 y 2021 entre un 6 y un 18% en función de la coyuntura económica, cuando La Plata, en un periodo un poquito más largo, destinó un 1,7 y un 14. O sea, en asistencia social La Plata está más abajo que La Matanza, en salud está más abajo. En obras públicas, La Matanza entre 2018 y 2021 destinó entre un 18 y un 24% de su presupuesto a obras públicas. Como decía Ana, La Plata entre 2018 y 2021 fue cayendo. Claro. Digamos, la inversión en obra pública pasó del 18 al 10. Es decir, el piso de La Matanza... Sí. Sí, Sí, es el comparando con La techo, Matanza. es el comparación. techo Con de La la Matanza ciudad lo estamos de La comparando, como decía Cristina, ¿no? Estamos en La Plata, no en La Matanza. El techo nuestro es el piso de ellos. Claro. Claro. O sea, Y te sumo, vos cuando hablabas, cuando arrancaste de cómo crece, o sea, el presupuesto total, bueno, hemos tenido varios ejemplos a lo largo del año que Sí. a pesar de que nuestra ciudad tiene un gobierno opuesto al de la provincia de Buenos Aires, siempre que hubo repartos de dinero asociados a distintas políticas, nuestra ciudad, yo no sé si por la cantidad de habitantes o cuál es el criterio que lo determina, recibió en proporción muchísimo más dinero que, bueno, habíamos visto el caso de Mar del Plata, Sí. de La Matanza, o sea, incluso recibiendo más dinero en las áreas críticas, o se podría decir más asociadas a lo público, ¿no? Destina menos presupuesto. sí, exacto. Y también cabe destacar que lo que no es vinculado a coparticipación, sino que el gasto en general de la provincia está asentado acá en la ciudad de La Plata, tienen las sedes, los ministerios, en general todo lo administrativo de la provincia está acá. Está la Entonces, disputa por la tasa de capitalidad, que son... exacto, o sea, acá tenés eso, ¿no? Que ya desde el vamos tenés una inversión de la provincia de Buenos Aires altísima en lo que es la ciudad, y bueno, eso obviamente genera otras condiciones para un desarrollo de la ciudad. Después comparándonos, por ejemplo, con Sí. Ensenada. Acá, Ensenada. la localidad vecina. Sí. Obra pública, Ensenada, de 2018 a 2021. Acá los Pasó números van a, Sí, sí. van a asustar, me parece. 42% Sí. del Sí, sí. presupuesto Claro. de obra pública. No sorprende. Entre 42 y 40. Ah. Ayer hablaba con un amigo, me decía, Bestialidad. mi amigo me decía, cuando yo era, justo, le mando un saludo, hincha de estudiantes. Bien, inteligente. Me decía, antes cuando yo era chico íbamos a pasear a Berizo. Sí. Ahora no, ahora vamos a pasear Ah, Ensenada. Ensenada, a Punta Lara. Sí, exacto. O sea,
Y bueno, uno cuando va a Ensenada Sí, ve... sí, se ve la transformación totalmente. Es importantísima, entonces bueno, uno dice, esta ciudad, con todos los recursos, con todos los activos que tiene, ¿no da para pensar algo distinto? Algo diferente, porque, a ver, la plata en asistencia social no la ponen, en obra tampoco. ¿A dónde va? Después ahí veíamos con Ana que en lo que es recolección de residuos y demás, ahí hay bastante presupuesto. Se destina mucho, pero aún así, lo que va a la Secretaría de Gobierno es altísimo, un 15% más allá de... Claro, no se explica solamente por lo que puedan llegar a gastar con el sistema de recolección de residuos. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, ahí tenemos eso, un municipio que descansa en resortes que ya están instalados en esta ciudad, pero que la verdad que podría ser una ciudad un poco más luminosa, ¿no? Incluso literalmente. Totalmente. ¿No? Justamente, sí. Así que bueno, ese es nuestro análisis. Es un modelo de gestión bastante parecido a lo que lleva adelante Cambiemos en toda la ciudad que conduce, digamos, no es muy distinto en ese aspecto. No, y lo que llama la atención obviamente es que lo que se repite para 2023, lo mismo que se repite para 2022, no es que las partidas son siempre las mismas, no hubo un cambio significativo en ese nada. sentido. Vos contabas recién, Kevin, fuera de aire, que pudiste ver también lo que se discutió en Capital, ¿no? En relación al presupuesto. ¿Encontrás puntos en común entre la lógica de la Reta con la de Garro? Sí, hay una similitud muy importante, que es esto, el gasto, yo te diría que es en espejo, se podría ver, porque La Plata tiene a menor escala algunos privilegios que tiene la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es sede del gobierno nacional, claro. Entonces hay algunos paralelismos. Primero que nada, en lo que es vinculado a obra pública se destina poco, o sea, en la sesión de donde se estaba discutiendo el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, un legislador preguntaba, ¿por qué obra se lo va a recordar a la Reta? Esa pregunta quizás también la podríamos trasladar acá, ¿no? Bueno, que este fin de semana se le pegó duro y parejo, ¿no? Con el temporal que hubo el fin de semana en Capital, ¿no? Donde Villa Urquiza quedó totalmente inundada. Se pasó mucho el video de No se inunda más. Claro, destrozado. Y decíamos, bueno, ¿por qué obra de importancia, de infraestructura se lo va a recordar a la Reta? Claro. Bueno, esa pregunta la podemos hacer acá. ¿Cuál es la obra de Garro que en estos 8 años, digamos, esto transformó la ciudad? Está bien que es distinto porque la Ciudad de Buenos Aires está sentada en una montaña de billetes. O sea, la Ciudad de Buenos Aires, por ser la sede, o sea, tiene un presupuesto comparable a la de capitales europeas. Pero la Ciudad de La Plata, dentro de lo que es el AMBA, tiene ciertos privilegios y podríamos ponernos a pensar qué podemos rescatar de estos 8 años de la gestión, claro. Bueno, yo no veo demasiado en ese aspecto. Y después en lo otro en el gasto social, veo lo mismo. O sea, veo que tanto la Reta como Garro se asientan demasiado. En el caso de Garro, de la Reta, perdón, en el gobierno nacional, el gasto social del gobierno nacional, que es altísimo. Sí. Y acá en la ciudad también. Prescinden de eso. Cuando otros municipios, como los que veníamos comentando, tienen un trabajo bastante importante en esa área. Yo recuerdo, yo hice un trabajo para el Centro de Estudios Metropolitanos, un poco discutiendo el gasto social de los municipios del AMBA. Y tanto en 2018 como en 2019, los municipios en general se pusieron al frente de lo que fue la recesión económica producida por el gobierno de Macri. Fue como el primer cordón de contención frente a una situación social que se disparaba y que se hacía incontenible. Y fueron esos municipios los que pusieron mayor esfuerzo en el gasto social. Claro. La Ciudad de La Plata, si bien durante la pandemia ha tenido algunas mejoras, no se caracteriza por esa asistencia social que sí tienen otros municipios de la ciudad. Y tampoco se caracteriza por lo otro, ¿no? Por la planificación de largo plazo y demás. Sí. No, sobre todo, además, si pensamos, viste que siempre se habla, de esta cuestión de los eternos planeros y cómo volver a reinsertar en el mercado laboral a toda esa gente. Bueno, o sea, los municipios ahí tienen mucho para hacer, son el primer cordón y la primer vía de contacto entre la gente y el mercado laboral, ¿no? Entonces pienso en esto que vos decís, ¿no? La asistencia social no es únicamente dar un plan, se podría hacer programas de oficios, que hay un montón de escuelas municipales, se podrían, generar un montón de programas acá también de esa descansan índole. En la escuela de oficios de la UNP, claro. Entonces, o sea, teniendo un montón de cosas, fíjate con qué poquito podría articular con
con espacios que ya están, que ya funcionan y generar un impacto positivo en la vida de muchísimas personas. Siempre me dejas pensando. Y otra cosa que les iba a preguntar, no sé si pudieron ver, porque a mí me quedó boyando. Nosotros la semana pasada estuvimos charlando con Carla Fernández, una de las concejalas, que bueno, ella tenía a su cargo la presentación del presupuesto, y comentaba que uno de los puntos que estaba ahí generando un poco de rispidez, si se quiere, tenía que ver con como la reprogramación de la deuda que se había tomado hace 2 años por la pandemia, que el municipio toma una deuda con la provincia. Y hace muy poco también hubo un anuncio de la municipalidad de una suerte de convenio que hizo la municipalidad con el Banco Provincia, en la que se volvía a endeudar para comprar luces LED, ¿se acuerdan, chicos? Sí. No sé si tuvieron la oportunidad de chusmear o si están los datos, porque capaz no están, sobre lo que representa la deuda pública del municipio, o sí. Ahí, desglosando por finalidad y función, lo que es servicio de la deuda no tiene un peso elevado en la ciudad de La Plata. O sea, no es como pasa con la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que sí, que te puedo decir, la gestión de Macri y del macrismo ahí en la ciudad de Buenos Aires cuadruplicó la deuda existente. Sí. Acá también hay limitaciones, hay muchas limitaciones para que los municipios se endeuden, o sea, por una cuestión de jurisdicción, digamos, no tienen tantas libertades para endeudarse, entonces tampoco es que se les puede ir demasiado la mano con eso. Incluso con lo que vos comentás, es como una deuda intraestado, digamos, porque sí, es un crédito al Banco Provincia. Claro. Entonces yo creo que no es algo que se torna inmanejable, como sí te puedo decir que se torna inmanejable a veces las deudas provinciales o la deuda de la ciudad de Buenos Aires. En este caso no parece que, de hecho, cuando veíamos el porcentaje de participación de los servicios de la deuda en el presupuesto, que es de un 3%. Exacto, es bajo. O sea, es bajo. Es bajo. Obviamente, si le dejas la canilla libre, capaz, sí, capaz no, que bueno, pero nada, no parece un número significativo, preocupante, digamos. Pero bueno, siempre es para mirarlo de forma atenta. Bueno, excelente también, conocer un poco y desglosar, ¿no?, estos números que a veces uno los pasa por alto, y está bueno no tenerlos en cuenta de cómo se está repartiendo, ¿no?, cada cosa. Me parece muy interesante. Así que bueno, le agradecemos como siempre a Kevin y a Anabela con su participación especial en el debut. Así que muchísimas gracias por brindarnos todos estos números. Antes de despedirlos, mañana también se conoce, ¿no?, el número del índice de precios de octubre. Exacto. ¿No? Más o menos algunos especialistas están rondando en un 6,5, ¿no? ¿Cómo están viendo eso? Sí, ¿Por ahí va ese número? Siguen siendo números bastante elevados, lo cual ya pone la inflación como... Sí, sí. Por arriba del 100. Sí. Así que bueno, es preocupante, pero bueno, no puedo destacar nada positivo. Te iba a decir que por lo menos no se está y es difícil, ¿no? Es muy difícil destacar algo positivo. Ya sería demasiado. Claro. ¿No? La única es que, viste, cuando dicen en 1978 la inflación fue de arriba de 80 puntos, de la del 86, claro, y así. Sí, pero es reírse para no llorar, obviamente. En realidad, sí, claro. Hay coincidencia con el 78 y el 86. Sí, totalmente. Bueno, circularon algunas preguntas en redes sociales, viste que a mí esas cosas me encantan. Obvio. Porque decían, viste que siempre, hace tu... no es apuesta, tu promesa de cara al Mundial, ¿qué harías si la selección sale campeona? Y había una pregunta que hizo una colega que era, ¿qué preferís? ¿Que la Argentina salga campeón o la inflación del año que viene 15%? ¿No? Claro. Bueno. Es difícil. Yo creo que vivo la palo segunda. Y palo, yo ya me acostumbré a vivir con inflación. Ya está, ¿no? Ya está. Ya vivo abajo del no puente. Me acostumbré a una Copa del Mundo, así que ya saben qué prefiero. Es la que nos falta. Sí. Bueno, una nueva edición de Panorama Económico con Kevin Castillo y la participación especial el día de hoy de Anabela
Friedman, a quien le damos las gracias por venir a analizar un poco estos números del presupuesto 2023. Así que bueno, Anabela, te esperamos cuando Dale, quieras. muchas gracias por la invitación, me encantó. No, por favor, cuando quieran. Así que a vos también, Kevin. Bueno, que lo sigan en las redes sociales, Sí. como siempre. Dale. A Open través Economía. de... Perfecto, Open Economía a través Sí, de sí. Instagram, también en las diferentes redes sociales y la página web, ¿no? Exactamente, que también es Open-Economía. Esta Así es Open guión, es la Perfecto. página web. Y la otra es las redes con punto. Con punto, excelente. Por último, Si no me me imagino que maneja con el Mundial también, ¿no? Obvio. Ya estamos ahí, 6 días. Sí, sí. ¿Alguna...? Sí, yo soy O, más ma- de River que de la o más selección. manija con De Ah. Michelis. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. No te puedo mentir. ¿Ya Está está, perfecto, ¿ya está está confirmado? O... Y ya lo confirmó el Bayern Múnich. Ah, listo, es así un que hecho. Bien. Lo Bien, confirmó me la antes perdí. que- O sea, lo confirmó primero el igual- Bayern. Igual, si Sí. quieren hablemos del Mundial, es mejor. Sí, sí. No, es que sí, Quedó está muy- a la vuelta de la esquina. Ahí Anabela muy te ya de pegó mi un codazo club, como pero- diciendo, ¿qué Ah. estás diciendo? Sí, sí. No. Claro, Sí, compara a estamos- River con... No. No se puede, no se puede. Estamos ¿Alguna ilusionados, sí. cábala mundialista o no son de ese palo? No. Sin cábala. No, sí, en general miro solo los partidos, sí. Mucha No, gente no. ahora está optando eso, No. mirarlo solo. Sí. Qué Bueno, no aburrido. sé. Sí, sí. Qué aburrido. embole. ¿Vos, Anabela? Solo. No, a mí me ¿Alguna gusta cábala? juntarme. Me gusta juntarme con mate. Con amigos, con- amigas. sí. Se grita, ¿no? Se Obvio. vive en la tribuna. Pasa que Totalmente. sufro mucho y soy medio insoportable. Yo, entonces Está bien, está bien. Me autoaíslo para no molestar a... Bueno, chicos, agradecerles nuevamente y después, bueno, esto lo pueden escuchar, ¿no? A través del canal oficial de Open Exacto. Economía, así que por si quieren despejar alguna duda, ya saben dónde buscarlo. Así que bueno, grande buscarlo.